Tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos de la muestra y las frecuencias nos muestran las veces que esto ocurre. Recordemos que las tablas de frecuencia pertenecen a la estadística descriptiva y esta nos permite ordenar los datos de manera que se presentan de forma numérica las características de la distribución de un conjunto de datos. De forma gráfica, la tabla son cuadros que muestran la distribución de las frecuencias de los valores de una variable. En psicología, las tablas de frecuencia pueden utilizarse para mostrar la distribución de las respuestas de un cuestionario, la frecuencia de la población, es decir, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos tienen ansiedad baja, media, alta, y las características que debe tener esta tabla dentro de la psicología es que siguen el formato APA. En este caso tenemos el número de la tabla, ¿sí? La parte superior que aparece en negrito, después el epígrafe o nombre de la tabla que debe aparecer en cursiva y posteriormente la tabla donde los encabezados son en negrito. Ahora bien, al final de la tabla puede aparecer la nota, la cual hace referencia a ciertas características de la tabla, es la parte explicativa. Nunca es donde se incluye la lectura de la tabla. Simplemente esta nota nos va a expresar algo que debamos conocer, algo que debamos precisar de la misma tabla que se está trabajando. Ahora bien, la interpretación de la tabla se hace en diferentes pasos. Vamos a ir de lo más sencillo. Lo primero es identificar la variable que estamos por leer. Después es leer las etiquetas con la finalidad de revisar las filas y las columnas para entender qué representa cada variable y cómo se clasifican los datos. Entonces, tenemos que estamos revisando la motivación de rendimiento, ¿sí? Y la categoría es nivel bajo, medio, alto. Tenemos la cantidad y tenemos el porcentaje de personas que mencionaron haber tenido este tipo de motivación. En el caso de esta tabla, mi nota simplemente dice que la creé en el 2021 para precisar cuándo recabé los datos de mi muestra. Posteriormente es observar las frecuencias, donde examino las frecuencias en la tabla para determinar cuántas veces aparece cada valor en la categoría. Puedes calcular o trabajar en base a las frecuencias o solamente en base a la frecuencia absoluta, que quiere decir el número de repeticiones de la frecuencia. Ahora bien, el cuarto paso es identificar tendencias y patrones, buscar patrones de los datos. Hay categorías que son más comunes que otras, hay alguna tendencia clara de la distribución de los datos, esto con la finalidad para saber a dónde precisar. En esta tabla, que es muy sencilla, podemos observar que el 51 es el valor que más se representa y nos hace mención a un nivel alto. Entonces, realmente es lo más interesante o lo más importante de nuestros datos. Es por ello que tendríamos que empezar por este valor. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de niveles de ansiedad, pues realmente lo que nos alarma es el nivel alto. Si estamos hablando de burnout, ¿sí? Y vemos que el valor más alto está en el nivel bajo, empezaríamos por ese porcentaje. Entonces se suele trabajar en base a la mayor proporción del porcentaje cuando realizamos una lectura. Una vez que ya hayas observado las frecuencias, identificado los patrones, bueno, pues intenta interpretar lo que significan los resultados. Esto nos puede permitir realizar conclusiones mucho más óptimas o dar propuestas a partir de los datos que estamos trabajando. A lo mejor en este tipo de tablas de frecuencia, esta parte de la interpretación pues no es muy amplio, pero vamos a tener próximamente nuevas tablas en estadística inferencial que sí nos van a permitir este apartado. Entonces, nuestra lectura quedaría de la siguiente forma. De acuerdo con la tabla 1, es importante hacer mención al número de la tabla y al nombre de la tabla. Es como una forma de trabajar, ¿sí? De acuerdo a la tabla 1, frecuencia de motivación de rendimiento, se observa que el 51.89 de los encuestados muestran un nivel alto de este tipo de motivación, el 40.54 un nivel medio y finalmente el 7.56 un nivel bajo. Nos dicen los autores o mencionan que la interpretación de la tabla ofrece una visión en conjunto
del fenómeno sometido a investigación. Es por ello que la lectura y que ésta sobre todo sea objetiva es fundamental, ya que nos permite cerciorarnos que la interpretación es adecuada y que nos estamos refiriendo a los datos que recuperamos. Otro punto es que las magnitudes y las regularidades se aprecian y recuerdan con mayor facilidad cuando se examina gráficamente. Gráficamente me refiero a esta representación en tabla y no necesariamente a la prosa. La representación gráfica no es más que un medio auxiliar de la investigación estadística y es, fundamentalmente numérica. ¿A qué vamos con todo esto? A que la forma en cómo nosotros representemos debe estar limpia, debe estar propicia a que cualquier persona que lea nuestra tabla pueda interpretarla o en su defecto pueda ayudarse de la lectura que el investigador hace para analizar los datos.